Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos a la expectativa de lo que Dios hablará a tu vida a través de esta hermosa palabra. Dios te bendiga. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema importante, un evangelio de poder. Esta será la primera parte que estaremos abriendo en esta serie tan importante que vamos a iniciar a partir del día de hoy y que sé que será de gran bendición. Empezaremos desde las bases de esta serie en donde yo sé que Dios bendecirá tu vida de una manera muy especial. Bienvenidos, Dios te bendiga. Estando meditando en las Escrituras, el Señor me lleva a Romanos capítulo 1, versículos 16 en la versión BTX y empiezo a meditar un poco acerca de la importancia que tiene el Evangelio para estos días. Hoy estamos viviendo tiempos en donde el Señor viene en cualquier momento por su iglesia y pareciese ser que la iglesia está en un cierto letargo espiritual, en una etapa como de adormecimiento, en donde hoy vemos en muy pocos lugares el fluir, el poder del Espíritu Santo en una manifestación poderosa a través de señales que la misma Escritura nos demanda y nos dice que tenemos que fluir como iglesia. La Escritura nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo abre esta carta a los romanos, o es decir, a los cristianos que se encontraban en Roma, porque él tenía el anhelo de ir a visitarlos, pero como no podía hacerlo, escribe esta carta tan importante en donde está impregnada de mucho conocimiento muy poderoso. Como cristianos somos responsables de anunciar las buenas noticias que Dios tiene para todos aquellos que se acercan a Él. Nosotros somos embajadores, somos heraldos, nosotros somos los voceros que Dios quiere usar en este tiempo para anunciar esas buenas noticias. Nadie puede anunciar buenas noticias si antes no las ha recibido en su persona o si no ha tenido una experiencia o no las ha experimentado en su vida personal. Y Jesús mismo, cuando Él inicia su ministerio en Mateo 4:17, nos habla y nos dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El Evangelio anuncia buenas noticias. Estamos acostumbrados a recibir solo malas noticias de lo que sucede en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Hoy, a través de la tecnología, también escuchamos estas noticias de lo que está sucediendo en otras partes del mundo o en otros países. Cuando la Escritura me dice que yo tengo que ser vocero o que yo tengo que anunciar las buenas noticias, yo me hago preguntas importantes. Por ejemplo, ¿por qué el mundo solo ofrece noticias malas? Si tú enciendes el televisor o tú ves en tu celular noticias, te darás cuenta que solamente están anunciando cosas malas, que están diciéndote de lo que está aconteciendo alrededor del mundo o en el lugar en donde tú vives. Mientras estemos en este mundo, estaremos regidos bajo un sistema que es controlado por el príncipe de este mundo. Cuando las Escrituras lo declaran a este enemigo, a Satanás, como príncipe de este mundo, nos está diciendo claramente que tiene un señorío o una autoridad, pero ¿sobre qué? La Escritura nos dice que Satanás es príncipe de este mundo, pero lo declara como solamente de aquellas áreas en donde él tiene legalidad sobre el mundo incrédulo y los que se oponen a la obra de Dios, pero no tiene autoridad sobre los creyentes en Cristo. Observa algo en particular. Satanás solamente enviará información
de desastres, caos, guerras, muertes, enfermedades, terremotos, violencia, perversión, inmoralidad. ¿Por qué? Porque Él quiere influenciar en las mentes, en las emociones, en los sentimientos de aquellos que Él tiene cautivos. Como bien sabemos, Satanás también se presenta como el adversario nuestro. ¿Por qué digo nuestro? Porque Él es adversario de todo aquel que ha nacido de nuevo y está anunciando las buenas noticias de lo que Jesús hizo en la vida de esas personas. Satanás siempre va a estar como nuestro adversario porque Él quiere evitar, a como dé lugar, que nosotros usemos el poder que nos ha sido entregado en nuestras manos y que nos ha sido heredado a través del sacrificio poderoso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús mismo dijo: mayores cosas harán que yo, porque yo voy al Padre. Entonces Dios nos entrega en nuestras manos el poder para poder traer libertad a aquellos que el enemigo tiene presos. Isaías 61, versículos 1 y 2 nos dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Esto es el Evangelio. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Esto es el Evangelio. Y a proclamar que los cautivos serán liberados. Este es el poder del Evangelio. Y que los prisioneros serán puestos en libertad. Esta es la autoridad que Dios nos entrega. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Si bien observamos, la Escritura nos está hablando de que el Evangelio es poder para todo aquel que camina y cree en Jesús, aquel que toma el desafío y que empieza a caminar en el llamado, en la asignación, en el propósito que Dios le ha entregado. El enemigo diseña planes para poder detener a todo aquel que Dios ha ungido, a todo aquel que ha escogido, para que sea su heraldo, para que sea su embajador, para que sea su vocero. Y es a través de la opresión demoníaca que empieza poco a poco a tratar de menguar las fuerzas, de menguar la visión, de menguar la misión que estos hombres y mujeres de Dios tienen en su vida. Vemos que Él empieza a realizar persecución en contra de ellos, a levantar falso testimonio, a intentar matarlos poniéndoles trampas. También intenta maldecirle, pero no puede hacerlo porque sabe que ellos ya han sido bendecidos. Así de que él usará la seducción y usará la apostasía. ¿Para qué? Para que a través de esto ellos puedan en sus decisiones propias abrirle una oportunidad y entonces sí llevarlos cautivos y encarcelarlos a través del intento de robo de aquellas promesas que Dios les ha dado. También Él quiere traer y provocar la muerte de aquella visión que Dios puso en sus ojos y por consecuencia quiere terminar, quiere apagar, quiere erradicar la unción que Dios depositó en su corazón. Lo único que vamos a poder observar en una persona que está siendo atacada vilmente por este enemigo es que él al final vendrá a destruir toda esperanza que se encuentre aún viva en sus corazones. Nosotros como embajadores del reino de los cielos debemos de cuidar nuestra vida y caminar en santidad como lo dice la Escritura. Jesús mismo dijo que cuando Satanás estaba tratando de ponerle trampas, dice en Juan 14:30, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. No está hablando de la tierra, está hablando del sistema, de las mentes, de la rebeldía. Dice, Él no tiene ningún poder sobre mí. Qué hermoso es que tú puedas decir también que Satanás no tiene ningún poder sobre ti. ¿Por qué? Porque no hay puertas abiertas. Los cercos que tú tienes y que Dios ha puesto ahí están completamente cerrados. Nadie puede anunciar el evangelio del Señor, un evangelio de poder, si antes no ha sido investido de poder. Esto es algo increíble.
Tú no puedes anunciar algo a lo cual no te mandaron. No puedes ejercer una tarea de la cual no estás capacitado para hacerlo. Dios tiene que capacitarte, Dios tiene que llamarte para que puedas ser efectivo en el terreno en donde Dios te va a establecer, no donde tú te vas a establecer. La Escritura nos dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tú no puedes ser testigo de Jesús si antes no tuviste un encuentro sobrenatural con Él, si antes no percibiste y vistes en tu vida que Dios hizo algo maravilloso contigo. Dios, al momento de llamarte, Él va a respaldar tu predicación, tu enseñanza, tu testimonio con manifestaciones de aprobación contundentes. Mira lo que dice 1 Corintios 2:4. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. Pablo está hablando aquí en 1 Corintios 2:4 y cierra diciendo en el versículo 5, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. ¿Cuántas iglesias no están llenas de sabiduría humana? ¿Cuántas iglesias hoy no viven un evangelio muy diferente al que tiene que predicarse de acuerdo a la palabra? Esto es un problema grave. La Escritura nos está diciendo que nosotros debemos de manifestar a través de nuestra enseñanza, de la predicación, que el reino de los cielos es real. El Espíritu Santo obra en todo ungido, dándoles poder de predicar el evangelio con autoridad y efectividad. Nuestros argumentos que presentemos al momento de estar enseñando, predicando o liberando a una persona o manifestando el poder de Dios a través de una sanidad no pueden ser con palabras persuasivas. Tiene que ser con poder, con manifestación del Espíritu Santo. Muchas veces tratamos de traer argumentos racionales, argumentos humanos. La verdad, esto no funciona así. ¿Por qué? Porque no es a través de la sabiduría humana que nosotros podemos convencer a las personas. Es a través de su Espíritu Santo. Todo mensaje debería ser acompañado con señales, con demostración del poder divino y la obra del Espíritu Santo. Puede ser a través de una conversión de una persona, puede ser a través de una sanidad, puede ser a través de una liberación, puede ser a través de derramamiento del Espíritu Santo en las personas. Tiene que haber un respaldo de parte de Dios cuando se está dando el mensaje, porque el mensaje no es nuestro, el mensaje viene del Señor. A esto lo considero un otorgamiento de autoridad y un respaldo en la credibilidad del mensaje. Dice la Escritura que si un profeta habla y da un mensaje y este mensaje no se cumple, el tal es un mentiroso. Así es de que todo mensaje, toda prédica tiene que ir respaldada por el Espíritu Santo. Satanás solo le hará la guerra a aquellos que representan un peligro para él y para sus planes. Él estorbará cuanto pueda, usando palabras razonables para desviar nuestra atención, haciéndonos perder el rumbo. Jesús empieza a predecir su muerte y nos dice Mateo 16, 21 al 23. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos. Está hablando de la iglesia, de la sinagoga, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Como vemos, aquí Dios nos está dando un ejemplo de que el enemigo usará palabras razonables para tratar de desenfocarnos
de nuestro propósito, de nuestra asignación. El enemigo pondrá trampas a través de las tentaciones, seduciéndonos a hacer las obras de maldad para alejarnos de la voluntad de Dios. Efesios 6, 12 y 13 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. El enemigo tratará de poner trampas, por eso debemos de estar alerta y por eso debemos de estar cuidando nuestra posición. El arma más peligrosa que Satanás usa constantemente a su favor, y esta ha sido efectiva, es el engaño. Primera de Pedro 5:8 nos dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Dios nos demanda a tener una mente alerta y vigilante, fortaleciéndonos en el Señor y vistiéndonos con su armadura. También el enemigo tratará de afectar nuestra comisión con espíritus de duda. Y quiero llevarte por último en esta primera parte a Jeremías capítulo 20 versículos 7 al 11. La Escritura nos dice: oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. He oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo: si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen. Entonces nos vengaremos de él. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caerán, no pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Vemos que Satanás solamente puede hacerle la guerra a alguien que representa peligro. Así es de que en esta primera parte que nosotros estamos viendo de este devocional, amado hermano, el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de poder. Es un evangelio capaz de transformar, capaz de corregir, capaz de instruir, capaz de poder llevar al cielo a todo aquel que crea que la palabra de Dios es viva y eficaz y la tome y la aplique y accione en ella. Te bendigo, doy gracias al Señor por tu vida. Agradezco enormemente la oportunidad que me permites de poder llegar a ti. Si este devocional te bendijo, por favor, ayúdanos compartiéndolo con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. De ser posible, por favor, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.